Satoshi maníacos, hoy no vamos a entrar por la puerta típica del mercado, no vamos a empezar con Bitcoin sube o Bitcoin baja, como si todo se redujera a una vela de 15 minutos, porque lo que está pasando ahora es más profundo. Bitcoin se mueve alrededor de los $80.800 y Ethereum ronda los $2.323, mientras muchos miran el gráfico esperando una señal clara, hay otra batalla formándose debajo del precio. Irán, DeFi y Bitcoin están mostrando que la nueva guerra cripto ya no va solo de inversión, va de control del dinero digital. Y déjame explicarte por qué esto es enorme, porque ayer el mercado parecía estar en esa calma rara que no sabes si es acumulación o si es una trampa con sonrisa de villano XD, pero al mirar las noticias aparece una imagen distinta. Irán vuelve al centro del tablero cripto por el caso de Novitex, su mayor exchange, una plataforma que se mueve en un entorno de sanciones, presión internacional, stablecoins y usuarios que buscan salida cuando el sistema bancario tradicional se convierte en una jaula. Esto no es una noticia más, esto es el recordatorio de que cripto, cuando el sistema financiero falla, deja de ser trading y empieza a ser infraestructura de supervivencia. Pero fíjate en esto, porque aquí está la primera pieza. Cuando un país queda rodeado por sanciones y millones de personas necesitan mover valor, las stablecoins, Bitcoin y los exchanges locales se convierten en una red financiera paralela. Para el usuario normal puede ser una vía para proteger ahorros, comprar tiempo o escapar de una moneda débil. Para los reguladores, puede ser un agujero imposible de vigilar por completo. Entonces el conflicto no es solo cripto bueno o cripto malo. El conflicto real es quién decide cuándo una persona puede mover su dinero, quién bloquea la puerta y quién conserva la llave. Esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. El sistema tradicional funciona mientras te deja entrar, mientras tu banco responde, mientras tu moneda aguanta y mientras las reglas no te aplastan. Pero cuando esa estructura se rompe, la gente busca caminos alternativos. Y ahí cripto aparece, no como una moda, sino como una herramienta. Por eso Irán es tan importante para este guión, no porque tengamos que defender a ningún gobierno, sino porque nos enseña algo incómodo. El dinero digital ya está siendo usado en zonas donde el sistema monetario global aprieta con fuerza. Ahora entra la segunda pieza, DeFi. Arbitrum, Aave y los fondos vinculados a un exploit nos muestran otra parte de la guerra. Durante años se vendió DeFi como un mundo separado, más libre, más automático, más limpio de intermediarios. Pero cuando aparecen ataques, hackers, millones congelados y decisiones legales, el cuento cambia. De repente, el código convive con jueces, DAOs, víctimas, protocolos y reclamaciones. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si DeFi necesita intervenir fondos para proteger a usuarios, ¿sigue siendo descentralización pura o estamos viendo una nueva forma de control distribuido? No obstante, cabe decir que esto no destruye DeFi, lo hace más serio. Antes era fácil hablar de libertad financiera cuando todo subía y los protocolos parecían máquinas mágicas de rendimiento. Pero en la vida real hay exploits, hay fondos robados, hay usuarios afectados y hay decisiones difíciles. Esto es adictivo de analizar porque muestra que la descentralización no elimina el conflicto, solo lo mueve a otra capa. Antes decidía el banco, ahora decide una mezcla extraña de contratos inteligentes, comunidades, multisig, tribunales y presión pública. Y claro, eso suena menos bonito que un eslogan, pero es mucho más real. Mientras tanto, Bitcoin juega otra partida. Bitcoin no es una DAO que pueda reunirse de urgencia para congelar fondos. Bitcoin no tiene un comité que se levante por la mañana y decida cambiar la red porque una noticia salió mal. Bitcoin es más lento, más rígido, más difícil de domesticar, y por eso sigue siendo el centro de esta historia. Satoshi Nakamoto dejó una idea que hoy vuelve a pesar muchísimo. Cuando el dinero depende completamente de intermediarios, tu libertad financiera también depende de ellos.
Bitcoin nació precisamente para reducir esa dependencia. Y aquí aparece la tercera pieza, la minería. Los grandes pools que se suman a Stratum V2 no son una noticia explosiva para quien solo mira memes y velas, pero para la red de Bitcoin es una señal importante. Stratum V2 busca mejorar la comunicación entre mineros y pools, y puede ayudar a que la selección de transacciones sea menos centralizada. Dicho en idioma Satoshi-manía, mientras el mundo pelea por controlar exchanges, stablecoins y DeFi, Bitcoin sigue reforzando los cimientos donde se producen los bloques. Y eso importa más de lo que parece, porque el público mira BTC Price, soporte, resistencia, trading cripto y análisis de Bitcoin, pero debajo hay otra capa: hash rate, energía, nodos, pools, software, incentivos y descentralización. La vela puede emocionar, pero la infraestructura decide si la red resiste. Por eso esta noticia encaja con el día. Irán enseña para qué puede usarse cripto cuando el sistema se bloquea, DeFi enseña lo difícil que es gobernar dinero digital, y Bitcoin enseña que la resistencia no vive en discursos, vive en arquitectura. Pero hay otro detalle que no podemos ignorar. Parte de la infraestructura minera está mirando también hacia IA, centros de datos y computación de alto rendimiento. Algunos mineros ya no quieren depender solo de Bitcoin mining. Quieren aprovechar energía, terrenos, máquinas y conexiones para vender potencia a la inteligencia artificial. Esto provoca una mutación silenciosa. La minería ya no compite solo contra otros mineros, ahora compite contra data centers, empresas tecnológicas y demanda global de computación. Y ahí el tablero financiero se vuelve todavía más grande, así que la historia de hoy no es una lista de noticias. Es una sola imagen: el dinero digital se está convirtiendo en territorio estratégico. En un lado, países sancionados y ciudadanos atrapados buscan salida mediante stablecoins y exchanges. En otro, DeFi intenta proteger fondos sin parecerse demasiado al sistema que prometió superar. Y en el centro, Bitcoin mantiene su papel como red neutral, dura y resistente, aunque el mercado siga obsesionado con si rompe o no rompe una línea del gráfico. Ahora bien, guerreros del bloque, no confundamos narrativa con euforia. Bitcoin cerca de $80.800 tiene fuerza, pero la zona sigue siendo delicada. Si BTC aguanta con volumen real, el mercado puede recuperar confianza y volver a mirar niveles superiores. Pero si el optimismo se dispara demasiado rápido, puede llegar una limpieza para sacudir manos débiles. La regla de riesgo de hoy es clara: no persigas velas por emoción, mira si hay estructura, volumen y convicción. En cripto, el que entra por ansiedad suele salir por dolor, y aquí está la revelación final: esta guerra no se libra solo en el precio. Se libra en la custodia, en la minería, en los tribunales, en las stablecoins, en las DAOs, en los bancos, en los estados y en cada wallet que decide moverse fuera del camino tradicional. Por eso el título de hoy tiene sentido: Irán, DeFi y Bitcoin son tres frentes de una misma batalla por el control del dinero digital. El sistema quiere vigilar, ordenar y limitar. Los usuarios quieren moverse, protegerse y respirar, y Bitcoin, como siempre, sigue recordando que el dinero más fuerte no es el que más permiso pide, sino el que más difícil resulta pagar. Así que, satos y maníacos, la reflexión final es esta: no miremos solo la vela. La vela cuenta una parte, pero debajo se está escribiendo otra historia. Si cripto funciona como refugio en países bajo presión, si DeFi empieza a chocar con jueces y hackers, y si Bitcoin refuerza su minería mientras la IA compite por la energía, entonces estamos ante algo más grande que un rebote. Estamos ante una nueva fase de la guerra cripto. Y nosotros seguiremos aquí, mirando el gráfico, sí, pero también mirando las sombras detrás del gráfico, porque en este mercado el que solo ve precio llega tarde. El que entiende la estructura, sobrevive. Si te ha servido este análisis, deja tu like, suscríbete, activa la campana y dime en comentarios qué frente te preocupa más.
Irán y las stablecoins, DeFi y los fondos congelados, o Bitcoin y la minería. Nos vemos en el próximo bloque, guerreros del de la descentralización, porque esta batalla por el dinero digital no está terminando. Apenas está comenzado XD.